Fundamentos de Soldadura. Mi nombre es Diana López. Mi nombre es Alejandro Vega. Yo soy Carlos Andrés Pino. Duván Caballero. Juan Felipe Ardila. Bueno, vamos a hablar sobre la soldadura y para esto primero nos van a contar un poco sobre historia. Bien, en la historia pues lo más importante, el boom de la soldadura fue en el siglo XIX, cuando se empezó a crear soldadura por arco eléctrico y con gas acetileno. Pero realmente no es que sea el inicio de esta, porque se han encontrado objetos que se han sido soldados por forja en el año 1000 a.C., pues se datan los científicos. Y era por bronce, eran metales de bronce que se unían y se forjaban, se calentaban bastante y por forja y martillado se empezaban a unir, y pues eso fue como el inicio de todo esto. Ya después se empezó con hierro y otros metales y se fue avanzando como tal hasta lo que conocemos hasta ahora. Bueno, como podemos ver, la soldadura es un proceso utilizado desde hace mucho tiempo, el cual consiste principalmente en la unión de dos materiales por fusión o por presión, en algunos casos solo por presión o solo por fusión o ambos. Y las ventajas de este proceso son que las piezas que se unen quedan convertidas en una pieza sólida. También la unión puede tener propiedades muy buenas. Esto pues depende de la calidad del material de aporte. Otra ventaja sería los costos, ya que unir piezas por soldadura es mucho más barato que hacerlo, digamos, mediante taladrado y pernos. Pero siempre siempre toca con material de aporte o... No, la soldadura también puede ser sin material de aporte y, como dije antes, puede ser también, o sea, uniendo el material o simplemente por presión. Okay. ¿Este material de aporte tiene que tener las mismas propiedades del material base? Sí, es importante que el material de aporte y el material base tengan propiedades similares, pues para que, digamos, en alguna aplicación, si tienen propiedades diferentes, pues el material no falle por la soldadura. Okay. Similares pero no idénticas. Sí. Pues pueden ser idénticos. Igualmente lo que ahorita habíamos hablado de que una pieza soldada debe, en caso de que falle, debe fallar por todos los lugares menos por la soldadura. Y pues si se pone un material de aporte con propiedades mecánicas inferiores, pues obviamente va a fallar. Es que igual una de las ventajas de la soldadura así con material agregado es que el material que se le agregue de relleno debe ser mejor. O sea, debe ser mejor las propiedades. Eso sí puede ser. Mecánicas es mejor por esa parte. Pero en cierta parte, ¿no? Porque a los alrededores cuando se calienta todo. ¿Ahí cómo se comportaría? Sí, lo que sucede es que alrededor del material base, donde se aplica la soldadura, lo que hay es un calentamiento del material, pues porque tiene que llegar al punto de fusión. Y sabemos que si el material se calienta, pues el tamaño de grano se expande. Y por esa misma razón es que se debe procurar que las propiedades mecánicas del material de aporte con el del material base sean idénticas o similares. Podemos, como dijo Vega, poner un material superior, pero tampoco demasiadamente superior. ¿Por qué? Porque estaríamos gastando plata, porque igualmente va a fallar por esa zona, por la zona afectada térmicamente. Entonces estaremos gastando dinero innecesariamente. Y pues ya un material con mejores propiedades mecánicas, llevarlo a un punto de fusión es mucho más complicado, más costoso. Entonces es mejor mantenerlo en un rango que sean muy similares, para que efectivamente no falle la pieza, para lo que se necesita. Igualmente, cuando se va a construir una pieza soldada, se debe ver que la zona, el tamaño de grano que hay en la zona afectada térmicamente pueda resistir la aplicación que yo le estoy dando. Estas aplicaciones son bastante variadas porque la soldadura permite desde la unión de placas pequeñas hasta soldar automóviles, mecanismos aeroespaciales, aviones, buques de guerra. Es bastante amplia su campo. ¿Y todo eso se solda de la misma manera? Bueno, para eso hay unos tipos de los procesos de soldadura. Entonces, uno de los dos principales es el soldadura por fusión. La soldadura por fusión consiste en fundir el material, los dos materiales que se van a unir, después de su temperatura de fusión, para que estén como en estado líquido y así poder como juntarlos. Dentro de la soldadura por fusión hay como tres tipos de los principales. Está el que es soldadura por arco, que se le agrega ahí electrodo
y se le va, o sea, también se le puede meter metal de relleno para que pues quede la formita ahí. Otra es la soldadura por resistencia eléctrica, que forma un arco eléctrico entre las dos placas paralelas y hay un flujo de corriente entre las dos. El último es el soldadura con oxígeno y gas combustible. Ahí lo que se usa es un gas de oxígeno combustible, como una mezcla de oxígeno y acetileno, para producir una flama caliente donde se puede hundir la base metálica y el metal de relleno en caso de que se necesite alguno. ¿Hay otros tipos de soldadura por fusión? Sí, hay algunos que son haz de electrones y también existe el de soldadura con rayo láser, pero esos ya son procesos más actuales y son más avanzados. También existe la soldadura por estado sólido. Esta soldadura es usada por presión, solamente por presión, o por presión y calentamiento del material. Existen varios tipos, los cuales son la difusión, la fricción y el ultrasónico. La difusión es llevar el material al estado de fusión para que ocurra la soldadura entre estos. Cabe recalcar que esta soldadura no necesita un material de aporte o material de relleno. También en la soldadura de fricción se genera la fricción entre los dos materiales base y estos son los que generan la soldadura entre ellos. La ultrasónica se genera pasando ondas a altas frecuencias para que se genere la temperatura deseada para que en los materiales base haya esta fusión. ¿Existen maneras especiales para soldar las láminas y las placas que se vayan a unir? Pues depende mucho de la pieza, porque por ejemplo con la soldadura por arco, si en la referencia del electrodo revestido dice las posiciones en las cuales se puede soldar, por ejemplo vertical, de techo, etc. Pero en cuanto a la posición de las piezas hay tipos de uniones. Entonces está la unión empalmada, que es coger las láminas por los bordes, o sea la sección más pequeña, más angosta, y se une y simplemente se suelda así. Existe también la unión de esquina, que es formando una L, ¿sí? Existe otra unión que es la unión superpuesta, que es tener una lámina y se superpone la otra y ella se puede empezar a soldar. Depende de todo eso, depende de la aplicación. Existe la unión en T, que es básicamente lo mismo que la superpuesta, pero una de las láminas debe estar por el área de menor contacto formando efectivamente una T. Y la última es la unión de bordes, que ya es con perfiles. Sí. Esos tipos de uniones también pueden variar, depende del soldador, porque no todos los soldadores tienen la misma habilidad. Entonces eso como que genera ciertas desventajas en cuanto a la soldadura. Pero también hay dispositivos, por ejemplo, hay unos ajustadores que lo que hacen es lo que usted dijo de las uniones, mantienen las placas de esa forma, tal cual usted las dijo, y empiezan a soldar. Ahí también intervienen tipos de soldadura. Por ejemplo, si el cordón lo hace, o cordón o punto, como vayan a soldar, lo hace un operario, una persona, pues ya queda la normal, que es la soldadura pues por manos. Existen también por máquinas, que lo que hacen es, con sujetadores, tienen las placas y una máquina se mueve, pues se mueve bien sea la máquina o las placas para crear el cordón. Eso es soldadura por máquina, es un poco más costosa, pero genera un poco más de beneficios en cuanto a productividad. Lo único es que sí tiene que estar un operario ahí mirando que de verdad se esté cumpliendo con las condiciones. Y la otra es robótica, que ya es más avanzada y mucho más costosa. Y realmente no todos la usan, ya son industrias más rentables que lo hacen. Por ejemplo, la automovilística lo hace mucho ya para finalizar las piezas. Es bastante precisa y ya es automático. Es decir, ya no, pues generalmente ponen a alguien a controlar esa parte, pero simplemente es para revisar, porque ya todo es automatizado. Entonces es bastante interesante ese tipo de soldadura. Sí, igualmente lo que también decía al principio, que afecta, o hay más bien que evaluar la aplicación y evaluar el material con el que se hace, pues porque digamos, si voy a soldar una placa solo para que se mantenga y no va a recibir, digamos, impacto o no va a recibir esfuerzos mecánicos, pues ¿para qué se va a invertir en una soldadura, digamos, robotizada, en una soldadura
automatizada con máquina, si incluso con puntos o un cordón hecho por un soldador se puede hacer. Hay que evaluar absolutamente todo eso pues para decidir el tipo de soldadura que se necesita, así como también si voy a utilizarlo para hacer una soldadura, digamos, en una nave espacial, pues ya hay que evaluar también el tipo de aplicación que se va a utilizar. Exacto, es que hay equipos para todo, porque realmente puede ser, hay equipos muy baratos. Aunque la soldadura es un proceso que tiene muchas ventajas, también se tienen algunas desventajas, y una de las más importantes es que el éxito de este proceso depende mucho de la pericia del soldador. Entonces es muy complicado conseguir mano de obra para este tipo de procesos, ya que se requiere que tenga muy buena experiencia y muy buena habilidad. Otra desventaja por la cual mucha gente prefiere no dedicarse a este proceso es que es muy riesgoso para la salud, ya que emite radiaciones y el calor puede ser perjudicial para el cuerpo humano. Como la soldadura es una unión permanente, resulta casi imposible separar posteriormente las piezas sin perjudicar su funcionalidad principal. La unión soldada puede tener defectos de calidad que son difíciles de detectar, y esto puede reducir la resistencia de la unión. Buen día, hoy estamos en el bloque L, estamos en la sección de soldadura y hoy vamos a ver qué equipos tiene la escuela para este proceso. Además vamos a ver el tipo de protección necesaria para estos procesos, las diferencias y algunas ventajas y desventajas de estos procesos. Okay, la soldadura es un proceso un poco riesgoso, así que debemos tener unos implementos de seguridad especiales. Pues inicialmente tenemos botas de seguridad, estas se aíslan térmicamente y eléctricamente. Es importante ya que se trabajan unos voltajes y unas corrientes considerablemente altas. Overall, tenemos guantes de carnaza largos, estos evitan que hayan quemaduras y cosas por el estilo. Realmente aíslan térmicamente y eléctricamente, al igual que el chaleco. Pues chalecos hay de distintos tipos, este no cubre del todo, pero con el overall ya hay buena seguridad. Tenemos la careta es importante ya que el arco eléctrico y todos los procesos de soldadura pueden generar daños oculares, así que es bastante importante tener una careta que nos proteja de esto. Igualmente contamos con gafas de seguridad, ellas también porque en algunos casos se generan chispas, y estas chispas pueden saltar al cuerpo y pues también es evitar que haya contacto con los ojos. Es bastante importante toda esta parte. La escuela cuenta con diferentes tipos de soldadura. Uno de ellos es soldadura por arco eléctrico. El equipo es este. Acá con esta manivela se puede graduar la corriente. Acá se enciende y esto se conecta a la mesa para cerrar el circuito y generar la corriente y que se genere la chispa. Otro proceso que se tiene es este, que acá se puede hacer soldadura MIG o flux core welding. Todo depende del material de aporte, y una ventaja de este es que no genera escoria, a diferencia del de arco eléctrico. Este es el equipo para hacer la soldadura de TIC, de tungsteno con gas inerte, por sus siglas en inglés. Acá tiene dos polaridades, negativa y positiva, dependiendo si se va a soldar en acero o en aluminio. El instrumento que utilizamos para esto es la pistola. Esta pistola, como pueden ver, tiene diferentes puntas para bien sea acero o aluminio, como ya se había mencionado. Las puntas son azul o dependiendo. Y este tipo de electrodo que está acá no es consumible, es de tungsteno. El material es este material porque tiene un alto punto de fusión para poder transmitir el calor en un punto particular al material. Cabe recalcar que esta es una de las soldaduras más precisas, como lo mencionó mi compañera Diana, pues que el electrodo no es consumible, y al tener la punta da más enfoque a la soldadura. También este tipo de soldadura puede ser con electrodo. Se requiere que el soldador tenga gran habilidad, ya que debe ir metiendo el material de aporte
y al mismo tiempo ir soldando con la pistola. A continuación vamos a hablar de esta soldadura. Esta soldadura es de tipo más industrial, aunque también tiene un equipo que es muy movible. Cabe recalcar que esta soldadura también se limita mucho por la pistola, puesto que esta pistola impide que entre en ciertos lugares. Utiliza un material de aporte con este carrete, como podemos ver. Al accionarse, este material de aporte recorre la pistola y se va fundiendo en el material. Este material de aporte es utilizado con un gas activo, el cual en este caso es óxido de carbono, el cual ayuda a generar una capa protectora en la soldadura. Esta capa protectora y esta soldadura no dan escoria, lo cual es muy bueno para seguir soldando, puesto que, como se sabía, en la anterior soldadura generaba un tipo de escoria el cual tenía que ser removida para aplicar una nueva soldadura. Este tipo de soldadura se recomienda para alta productividad, ya que al material de aporte estar acá en un carrete, pues simplemente cada que uno va soldando va saliendo acá el material de aporte, y no es como en la soldadura de arco eléctrico, que a medida que se acaba el electrodo uno tiene que cambiarlo y seguir. Este tipo de soldadura en su medida es muy costosa para hacer. Claro está que también es muy productiva dependiendo del desempeño que le demos. Este es un tipo de electrodo usados para soldadura de arco eléctrico. Cada electrodo depende de la necesidad que se quiera. Acá podemos ver, están marcados, y esto significa soldadura por arco eléctrico. 60 es la resistencia a la tensión en KSI. 1 es la posición para soldar, que en este caso 1 es que se puede soldar en todas las posiciones. Y 3 es la polaridad, que depende ya de la característica, eso bien especificado en una tabla de los electrodos. Bueno, ahora hablaremos sobre las desventajas que hay en estos dos tipos de soldadura. Al utilizar tanques de gas, esta soldadura no se puede emplear muy bien en espacios abiertos, puesto, como se sabe, el aire quitaría esta protección de gas adicional que le da la soldadura, haciéndola que sea muy poco eficiente, además de que no quede muy bien soldada. Estos dos tipos de soldadura son muy costosos, no son muy recomendables para hacer soldaduras básicas entre placas, para estructuras, no sé, para estructuras breves de un momento, para presentaciones, para soldar rejas. Para soldar rejas es más recomendable utilizar la soldadura que ya habíamos visto, pues por no ser tan costosa. Todos los tipos de soldadura con los que cuenta la escuela y en general tienen unas corrientes y unos voltajes muy altos los que se manejan, y es bastante peligroso. Este es el medidor tanto de voltaje como de corriente, y realmente genera un gran peligro para nosotros, así que por eso es importante la seguridad y los elementos de protección personal. También es bastante riesgoso el tema del daño ocular, así que las caretas son bastante importantes en este proceso. Existen todo tipo de caretas, realmente los costos varían según la protección que ellas brinden. Existen varios tipos de caretas que varían dependiendo del costo y la seguridad que ellas brinden. Esta es de las más comunes, esta es la que más encontramos en soldaduras de bajo nivel, de básicas, y las que contamos en la escuela. Ella se activa cuando genera el arco eléctrico de la soldadura. Todo permite la visibilidad de esta. Es un poco difícil manejar, ya que no permite una precisión al inicio de la soldadura, es decir, uno tiene que prácticamente adivinar dónde está el electrodo y la pistola. También contamos con unas más costosas, pero por ejemplo esta permite la visibilidad cuando está el arco y cuando no. Es decir, siempre vamos a estar viendo dónde estamos generando la soldadura, los cordones, los puntos, y eso genera mayor precisión y pues evita que tengamos que contratar un soldador con mayor calidad, con mayor experiencia. Entonces, bueno, vamos a empezar
Con dual. Pero esperen, no sé si se ve. Ole, gonorrea. Más tarde somos el grupo de fábrica. Siga, voy a empezar otra vez. Somos el lote número 3. Bastante amplio el Sí, No, claro. no, ¿qué Usted está que se ríe, usted está que se ríe. No, yo no. No. Sí, yo Hasta soldar un árabe, un avión, soldar. Marica, fue culpa de él. ¡Qué fino! Fue culpa de él. Ah, claro, y no me estoy moviendo. No, marica, Se habla, señorita. Pues robótica, pero eso les cuento ahorita. También se puede. ¿Qué estúpido? Pues, Yo me quería reír, pero no. ahí hubiera podido seguir. No se vayan, ya se los cuento. A la misma hora y en el mismo Ustedes no lugar. son serios, marica. Fue culpa de Wanda, fue culpa de Wanda. Agarren a ese fuerte. Se le salió el marrón que lleva ahí. Deberíamos mostrarle. Tranquilos. Se va a morir. No sé, una puerta, una ventana, hasta cosas más elaboradas. No, sí. Ay, no, pero no. No, así cuéntale, ya. Ah, mierda, Sí, ya. No, vamos a poder avanzar. Las aplicaciones son bastante variadas porque se pueden resumir dos simplemente. A pasarlo. Ay, no, usted se pasa. Son bastante variadas porque la. Ya la. Son las 5 minutos de este Mira mi proyecto. otra que risa. Con perfiles, sí, o sea, ahí la cagué. Ahí la cagué. Interesante. Debido a las radiaciones y a los calores. Los calores. No, ya basta.